Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Lunes de Letras, un podcast donde para todo hay una primera vez. Lo primero de todo, y para no ser mal educado, me gustaría saludar a mis compañeros Margot, Gladiador, Winston y Aperol. ¿Qué tal estáis? Espero que la semana os haya ido bien. Tío, yo estoy confinada, pero lo bueno es que puedo grabar el programa en bata. No me castigues, esta vez no. Yo sigo sin encontrar el ser. Buenas noches desde mi querido hogar. Bueno, como veis, están como una cabra, así que vamos a dejarles y voy a continuar para comentaros que en este cuarto podcast vamos a tomar prestado el DeLorean de Marty McFly para trasladarnos hasta la antigua Grecia. Estaremos de acuerdo que la antigua Grecia abarca muchísimos temas de los que podríamos hablar horas y horas, hasta aburrirnos, que eso nunca pasa en este podcast, nunca. Por eso mis compañeros y yo vamos a centrarnos en un tema en particular, el arte griego y todas sus formas. Hablaremos sobre arquitectura, escultura y la mitología en el arte, aportando datos y curiosidades sobre templos, edificios y teatros. Agarraros fuerte que arranco en 3, 2, 1, ¡ya! En nuestra primera parada, nuestro querido Winston nos va a poner un poco de contexto sobre el arte griego para ir entrando en calor. Buenos días, antes he dicho buenas noches, pero esto es atemporal. Como de costumbre empiezo el programa porque hay que empezar con buen pie. Y voy a tratar de poner rápidamente en contexto en qué consiste el arte griego y cuándo se dio. Tenemos que entender que la civilización griega se desarrolló en un preciso espacio geográfico que ocupó, además de toda Grecia, el espacio de la península balcánica, las islas del mar Jónico, el mar Egeo, así como la totalidad de las tierras habitadas por los griegos en todo el mar Mediterráneo. Su historia arranca en torno al siglo VIII a.C., con la época arcaica, que se caracteriza por el auge de las colonizaciones griegas en el Mediterráneo con fines comerciales. Desde el punto de vista artístico, este fue el momento en que los artistas lucharon por el dominio de la técnica, todavía incipiente, y la creación de la forma artística. La época clásica se inauguró con las guerras médicas, desde el año 499 al 448 a.C., en la que los griegos lucharon contra los persas, de las cuales Atenas salió fortalecida políticamente. El imperialismo ateniense condujo a las guerras del Peloponeso, ya una crisis que facilitó la política agresiva de Alejandro Magno, quien unificó Grecia y extendió con sus conquistas la cultura helénica hasta el propio Indo. Desde la perspectiva artística, la época clásica supuso un momento de esplendor, durante la cual se alcanzaron elevadas cotas de equilibrio y perfección que se imitaron a lo largo de los siglos. La crisis del siglo IV inauguró la ruptura de la forma equilibrada y perfecta de este clasicismo anterior. Y a la muerte de Alejandro Magno en Babilonia en el año 323, su imperio se dividió en los reinos helénicos. Estos heredaron el bagaje cultural griego que, mezclado con la tradición oriental y persa, dio lugar a la rica cultura helenística. Los territorios sobre los que se asentaban pasaron posteriormente a formar parte de Roma. La época helenística fue una fase de ruptura total con el lenguaje clásico anterior, y desde ahí todo es historia. Gracias, Winston, por toda esta información que nos has proporcionado. Y ahora vamos a seguir hacia nuestra primera parada, la arquitectura. Pero antes de llegar, y aunque mis compañeros seguro que os cuentan curiosidades muy interesantes, me gustaría daros unos datos generales sobre ella. La arquitectura usada por los griegos se denomina arquitrabada, que se caracteriza por la ausencia de arco de la bóveda, y por el dominio de la línea recta. Otra característica de esta arquitectura es que los edificios no tenían muchos elementos ornamentales y los exteriores solían estar policromados, pero por desgracia actualmente no se conserva ya esta policromía. Y para ir acabando, me gustaría destacar que una de las aportaciones más destacadas de esta arquitectura son los diferentes órdenes que crearon, el dórico, jónico y corintio. Bueno, a mí si me dejáis, chicos, me gustaría empezar con el que considero que es el más importante edificio de la Grecia clásica, que es el Partenón, ¿no? Algunos lo pueden considerar en parte sí y en parte no. Vale, ya. Primero vamos a ponernos en contexto un poco en el templo griego, si os parece. El templo griego era una estructura que estaba construida con el objetivo de albergar la imagen del culto y de las ofrendas que dejaban los antiguos griegos, ya que, a diferencia de lo que hacemos hoy en día, ellos veneraban a los dioses fuera, pero sí que dejaban las ofrendas dentro del templo. Estos edificios eran de planta rectangular y estaban rodeados de columnas y cubiertos por un tejado a dos aguas. Es que seguro que tenéis la imagen del Partenón en la cabeza y lo podéis visualizar perfectamente.
En la parte exterior del templo podemos encontrar, y esto lo explico de una manera súper breve, ¿vale? Porque si no nos podríamos pasar 3 horas hablando de los templos griegos. Digamos que de arriba a abajo tenemos elementos como el frontón, que es esa parte triangular que encontramos en la parte superior de la fachada. También tenemos el entablamento, que se encuentra justo encima de las columnas y que incluye, por ejemplo, los frisos, entre otros elementos arquitectónicos. También tenemos el crepis o basamento, que como su nombre indica es la parte inferior. Y en cuanto al interior del templo, podemos encontrar la pronaos, que sería el vestíbulo, la entrada al templo en sí, la naos, que es el lugar donde se encontraba la gran estatua, y el opistódomos, que es la parte que está más al fondo y es la sala donde se albergaba el tesoro del templo, que además, si no recuerdo mal, no estaba comunicada con el templo en sí. Como bien he dicho, pues vamos a centrarnos un poquito en el Partenón de Atenas. Este edificio se construye para conmemorar la victoria sobre los persas en la batalla de Maratón en el 490 a.C. Es en este momento cuando los atenienses deciden construir un templo a la diosa Atenea sobre la colina sagrada de la Acrópolis. Este pequeño templo en un principio no se conocía como Partenón, sino como, y me vais a dejar que lo lea porque esto es un poco trabalenguas, Hecatompedón, que es un nombrecito como para decirlo de noche, ¿verdad? Cuando salimos nosotros por ahí. A lo largo de los siglos, el Partenón ha sufrido diferentes transformaciones y es que hoy en día no se ve exactamente como lo habrían visto los antiguos griegos. Para que veáis un poquito la historia de este templo. Pasó de ser un templo griego a una iglesia bizantina en el siglo XIII, pero es que en el siglo XV era una mezquita. O sea que ha variado su culto a lo largo del tiempo. Y también ha variado en cuanto a su uso. Ha sido un templo religioso, pero es que también fue usado como polvorín en el siglo XVII y además sufrió un gran expolio por parte de los franceses a principios del siglo XIX. Y para más Sinri, a finales de este siglo, el Partenón sufrió un gran terremoto. Bueno, Atenas, no solo el Partenón, sino que Atenas vivió un gran terremoto que pues deterioró todavía más este edificio si cabe. Visto un poquito este panorama histórico, a mí me gustaría plantearos un pequeño debate, si Trajano me lo permite. Y es que no sé si lo sabéis, pero gran parte de las obras del Partenón, como tantas otras obras de la antigua Grecia, de Egipto y de muchas civilizaciones, están fuera de su país, están fuera de Grecia. Y si queremos ver, por ejemplo, los frisos del Partenón, nos tenemos que ir al Museo Británico de Londres. Esto da pie a un debate que me gustaría plantear hoy aquí, y es que, ¿qué creéis que deberíamos hacer? Devolver, bueno, los expertos, no nosotros, claro, pero devolver los frisos a su lugar original, ya sea o el propio Partenón o al menos Atenas, o si están mejor en el Museo Británico. ¿Vosotros qué pensáis? Hombre, en mi opinión, yo creo que sí deberían volver, pero se deberían conservar en condiciones, porque en Grecia hay cosas que no se han conservado bien. O sea, entonces piezas tan valiosas, tan históricas, que enseñan tanto y que nos cuentan tanto, o sea, deberían estar bien conservadas, pero en su lugar de origen, porque al final es de donde pertenecen y donde mejor van a estar. Yo creo, bueno, creo no, voy a decir mi opinión, y con esto termino porque mi intervención es breve. Los británicos son los romanos desde el siglo XIX. Se lo roban todo y no tienen ninguna inspiración por nada. ¡Hala, topa ellos, como los romanos! Yo creo que esto también se puede aplicar a obras de arte de iglesias, ¿no? Que ahora están en museos. Estoy pensando, por ejemplo, en el Museo del Prado, que no tengo nada contra ese museo, pero aglutina varias obras de arte que en principio estaban destinadas para reyes, para iglesias, ¿no? Entonces yo soy partidario de conservarlas en un museo, porque van a tener más cuidados. O sea, tú eres un poco como Indiana Jones, ¿no? Esto es una pieza de museo, esto debe estar en un museo. Eso es, pero tampoco hace falta robar cosas, ¿no? Es decir, si están bien en su sitio, pues déjalas ahí, que están bien. A mí me parece perfecto que esté en un museo. La verdad que
hay que entender que están en el Museo Británico y que se encuentran en Londres por el momento en el que se cogieron de Grecia y se llevaron allá. Si hubiera sido la mayor potencia mundial Rusia, pues estarían en Rusia, y si hubiera sido en Alemania, pues estarían en Alemania. Creo que en la actualidad sí que podrían hacer las naciones un esfuerzo por todas esas obras de arte, tratar de exportarlas a los países de origen. Pero me parece que si no hay ningún problema en la actualidad, están bien cuidadas, el conocimiento tiene que estar guardado. Viaje a Rusia, chicos. Tenemos que ir al museo a ver esa obra de Rasputin. Bueno, si hay que viajar a Rusia, se viaja, no hay problema. O sea, bueno, aunque ahora igual está un poquito complicado, pero bueno. Igual mejor en verano, ¿no? Eso de ir y que nos caiga la nieve y nos quedemos, como que no. No te preocupes. El nepe de Rasputin va a estar todo el año, O sea, en invierno... No es eso lo que vamos a ver. Perdón. No, yo no sé qué vamos a ver, pero... El Palacio de Invierno, yo hablo de eso. Claro. Bien, después de esta maravillosa intervención de Margot, yo voy a hablar de otras construcciones que en realidad no es un edificio en sí, sino que son varios edificios unidos que formaban lo que se conoce como el Ágora griega, que es el lugar donde los ciudadanos se reunían para debatir cuestiones políticas, económicas, mercantiles, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando hablamos de arquitectura tenemos que tener en cuenta la cultura de la civilización que estamos mencionando, ¿no? En aquella época había como dos culturas grandes, Grecia y Roma. En Roma, por ejemplo, este tipo de construcciones no estaba, porque Roma pues no tenía una democracia. Ya veremos más adelante que la democracia que tenían los griegos en nada o en poco se parece a la democracia actual. Pero bueno, el caso es que como era un sistema democrático, los griegos necesitaban un espacio de reunión de los ciudadanos de la polis, ¿no? Y por eso se creó el Ágora, que consistía en un conjunto de edificios que agrupaban distintas funciones sociales, ¿no? En medio de estos edificios encontramos una plaza grande que estaba diseñada para esas reuniones. Y los edificios iban tanto de edificios públicos como edificios privados, de gente con bastante dinero. Esos edificios rodeaban la plaza con unos característicos pórticos columnados y iban desde edificios de estilo mercantil, ¿no?, del mercado, como de gobierno civil, sobre todo. Porque recordemos que, los edificios religiosos no estaban directamente ahí. Esta innovación se produjo en el siglo V a.C., en la época de Pericles, donde vivió también Platón, viva Platón, y Aristóteles, viva Aristóteles. Pericles Cabezón. Muy bien, gracias, caballero. Total, que nos encontramos en el periodo helenístico. Y por último, los ágoras de las polis estaban situadas en los centros de las ciudades. Bueno. Terminando con la clase de filosofía aquí de mi amigo Apeiron, vamos a hablar de una parte que yo creo que es de las que menos importancia se le da en el tema académico, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba Historia del Arte, y de hecho he desempolvado el cuaderno de ese momento para refrescar un poquito la memoria, de que mi parte, que es muy importante, que es el teatro, pues apenas ocupa una carilla. El teatro es muy importante, pero muy importante, y no ocupa nada. Los chavales el teatro, el theatron griego. Entonces, el teatro primero vamos a diferenciar. No, perdón, theatron. Estamos hablando de theatron. Apeiron se cae un rato. Pero es un personaje de Juego de Tronos, ¿no? Oh, podría ser. De la casa Targaryen. De los anillos. De la casa Targaryen. Entrarse, por favor, entrarse. Me castigan. Entonces, el teatro hay que distinguir de dos cosas. El teatro como elemento arquitectónico, es decir, como edificio, y el teatro como género literario. Entonces, antes de empezar a hablar de este tema, ¿vale?, vamos a hacer un breve inciso, ¿vale?, de 10 segundos, de que el teatro en aquella época funcionaba como vehículo de transmisión de conocimiento, historia y religión, ¿vale?, dentro del género literario. Y era la guinda del pastel que complementaría ese trabajo que hacían edificios como los templos y las academias. Apeiron podría discutir aquí conmigo mucho rato acerca de la Gran Academia de Platón, que está representada en un grandísimo cuadro, ¿vale? Pero las academias, donde estaban los filósofos, los estudiosos, y los templos, donde se enseñaba la religión. Entonces, el teatro contaba las hazañas de los grandes héroes, los enredos divinos, y la unión entre dioses y hombres desde un punto de vista más humano. Esto que permitía llegar mejor a la población, que acudía a presenciar estos espectáculos al edificio destinado para ello, que era el propio teatro. Durante la época clásica, en el siglo V a.C., donde el cabezón de Pericles,
proliferaron los autores y las obras teatrales que encontraron en el teatro, con mayúscula, como lugar, el edificio, digamos, ideal para representarlas. El más conocido de todos fue el Teatro de Epidauro, ¿vale? Su autor es Polícrato el Joven, así como dato, y está dedicado a Asclepio, que era el dios de la medicina, una divinidad curiosa, puesto que no era una divinidad que digamos, Zeus, Poseidón, era, no, Asclepio, el dios de la medicina. En las farmacias y en las ambulancias de la Cruz Roja y demás podéis ver su símbolo, que es el báculo con la serpiente alrededor, que estaba situado en un santuario de la península del Peloponeso, donde Esparta. La función del teatro era pues la mezcla entre lo religioso y lo lúdico. Para que todos visualicemos esas partes del teatro clásico, vamos a imaginarnos que entramos en la sala principal de un auditorio, ¿de acuerdo? Pero es que no inventamos nada, gente. De hecho, el público se sentaba en unas grandísimas gradas de piedra dispuestas en semicírculo, que con el tiempo serían de madera, y se llamaba ¿cómo? Pues auditorio. Y un gran círculo culminaría a ras del auditorio. ¿Verdad que sí mola, eh? Y un círculo culminaría a ras del auditorio, y es que este elemento sigue utilizándose en los edificios actuales dedicados a este tipo de eventos. Y es donde precisamente se oculta, entre comillas, la orquesta para acompañar una representación teatral o musicalizada. ¿Y cómo llamamos esa zona del teatro en la que se ubica la orquesta para que se vea poco o mucho? Pues orquestra, como la tienda. Por dos. La casualidad. Casualidad. Y por último, la zona en la que actuaban los actores y el coro se dividía en proscenio, delante del todo, y la escena un poquito atrás y elevada, para que se viera todo bien. Finalmente se disponían unas grandes rampas laterales ocultas por las que circulaban los actores y que les permitían entrar y salir sin ser vistos, vamos, los bastidores de hoy en día. Por no mencionar las trampillas en plena escena para dotar de efectos especiales a las obras, pues de repente sale un personaje, se oculta otro, le dan una máscara, se quitan otra, etc. Decir por último que la disposición en media luna y con gradas elevadas favorecía la acústica, ya que en aquella época no existían los micrófonos. Este teatro tardó unos 130 años en ser terminado, vamos, con la calma, luego hablando de los andaluces, ¿sabes? Pero aquí los griegos se tomaron su tiempo. Y su inauguración se produjo en plenas guerras del Peloponeso, Atenas contra Esparta, que vamos, que no había un momento mejor para hacerle publicidad. Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Era como en el teatro romano que te daban pan y circo? Porque si no te dan pan, yo no voy, ¿eh? Pregúntale a Pericles, yo no estaba ahí. Buah, Pericles lleva 2500 años muerto. ¿Se siente? El teatro que hay en el Congreso de los Diputados en España. Eso es mucho peor. O sea, eso se le llama teatro. Eso sí que es puro teatro. Pero sí que es cierto que el teatro griego como el teatro romano fue un inicio de la diferenciación social en clases, que luego se pierde en la Edad Media. Porque en Roma es más común, pero en Grecia las kerkis, que es como se llamaban a las gradas en sí, donde se apoyaba el culo cada griego, en función a tu estatus social estabas más cerca o más lejos. Y en Roma pasaba similar, multiplicado por 10. Después de estos datos sobre arquitectura, ¿qué os parece si nos montamos de nuevo en el DeLorean y vamos hasta nuestra segunda parada, la escultura? Aquí os puedo contar que había un predominio absoluto de la piedra caliza y del mármol, aunque también se usó el bronce y la arcilla, pero bastante menos. Una de las características de esta escultura era la representación de la figura humana. Y aquí me gustaría apuntar que la mayoría de las esculturas estaban policromadas, pero como he mencionado antes, tampoco se conserva. Y además, estas esculturas tuvieron diferentes finalidades, entre las que destacan la propagandística, la didáctica y la religiosa. Y para ir acabando, comentar que hubo varias etapas: la arcaica, la preclásica, la clásica, la posclásica y la helenística. Vamos a hablar sobre, nuestros compañeros Gladiador y Apiron van a hablar sobre el ideal de belleza. Sí, el ideal de belleza, que dista bastante poco de la Grecia clásica. Luego hablaremos un poquito de ello en escultura, pero para soltar ideas, ¿no? Ya que se va a poner mi amigo el filósofo a debatir acerca de lo que es la belleza, con B mayúscula. En la Grecia antigua, la belleza en escultura era pues la idealización, el desnudo, la euritmia, que era la proporción, el canon. Protágoras, un filósofo griego, dijo que el hombre era la medida ideal de todas las cosas. Entonces, como lo aplicaban a toda la realidad cotidiana de los griegos, los ponían en su arte, el hombre en el centro, las medidas de todo era el hombre. Con lo cual la belleza se encontraba representada en todos lados, en arquitectura, en escultura, siendo el resultado la unión armónica de todas las partes. Si el hombre era esa medida para estudiar la naturaleza y el mundo que lo rodeaban, llegaron a la conclusión de que el hombre suponía la perfección. Entonces tomar al hombre como medida era alcanzar la perfección del arte. 100% real, GG, no fake. Hombre, es que los griegos, aparte de tomar el hombre
al hombre, perdón, como la medida de todas las cosas en la belleza o canon de belleza, también lo tomaba para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, así creó el relativismo, el escepticismo y esas cosas que comentaremos en mi sección de filosofía. Humildad. Bueno, es que los griegos de eso creo que carecían un poco. Pero bueno, el caso es que yo simplemente me gustaría apuntar aquí una reflexión, ya perdonaréis que me vaya a la filosofía, y es que teniendo en cuenta que la concepción de belleza de los griegos era la de la simetría y el canon del ser humano, ¿no? Con las 7 cabezas, que eran la altura perfecta de la estatua, a mí me gustaría lanzar una pregunta. ¿Seguimos con ese estilo de belleza o hay más tipos? Y lo siguiente, ¿se ha roto el canon de belleza en el arte contemporáneo con las distintas esculturas y los distintos cuadros que son líneas y rectángulos? A mí, si me dejáis intervenir como mujer, la mujer que hay detrás de la filóloga, yo veo las estatuas griegas, tanto de hombres como de mujeres, y creo que la concepción de belleza que tenían ellos no difiere mucho en la que tenemos nosotros. Sí que hay ciertas diferencias, pero por ejemplo, en cuanto a los hombres, yo cuando los veo con los pectorales, el six-pack, yo creo que eso sigue estando hoy en día de moda. Sí que es verdad que tienen mucho six-pack, pero luego andan un poco escasos de otra cosa. Y eso creo que ya no es ideal de belleza. Pero bueno. Que luego El taparán nepe, con hojitas. el No, nepe. O que sea, luego poderlo taparán tapar con hojitas. con De una cabeza, de hojita. cabeza. Sí, Micronepe. pero te quejarás de lo bien depilados que llevan los pechitos. Hombre, Por supuesto. por no hablar de nuestro amigo Praxíteles, el rompedor de caderas, y no precisamente en la cama, que le encantaba partirle las caderas a los hombres y a las mujeres que posaban para él. Métete a TikTok, es igual. Yo, respondiendo a la pregunta de Apeiron, sí que quiero diferenciar un concepto que ya diferenciaban los propios griegos. Y es que los griegos diferenciaban entre arte imitativo, es decir, el ser contemplado, que lo aplicaban al propio arte arquitectónico, escultórico y de la pintura, y el arte creativo, que lo relacionaban más con la poesía, la música y la danza. Yo creo que en la actualidad, a día de hoy, somos más creativos que imitativos. Bueno, ¿y qué me decís de la policromía? ¿Cuándo será mía? Joder, pensaba que me dejabais solísima, ¿eh? Pero esto es serio, ¿no? No. Ahora caigo, que es un podcast. 4 programas y se quiere que esto es serio. Alma de cántaro. Aquí no hay De seriedad, verdad, a mí me han engañado. Estás fumado hoy, tío. pero vilmente, además. Total. Nada, un lunes largo. Cuando vemos esas esculturas blanquísimas, blanquérrimas, y decimos, oye, esta gente que bien trabajaba el mármol, ¿no? Pues creo que aquí ya sabéis todos, y si no, os lo desvelo, que las obras griegas no eran blancas, sino que Eran estaban negras. algunas, quizá, no lo descarto, no lo sé, no soy griega, no vivía entonces, pero ¿por qué no? Estaban llenas de color, a diferencia de lo que pensamos hoy en día. Y es que a raíz de las primeras excavaciones arqueológicas modernas en la Acrópolis de Atenas, pues se descubrió que algunas figuras tenían color, habían estado pintadas. En el caso, por ejemplo, de Roma se descubrió pues con la excavación de Pompeya, ¿no? Pero volviendo a Grecia, esto fue en Atenas. De hecho, hubo un pintor y diplomático y arqueólogo francés, lo voy a decir para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Louis Sébastien Faubel, para que no digas, ¿cómo pronuncia esto? No sé qué, que sé que os burláis mucho. Ya estamos, franceses. No belgas. Dilo en francés, dilo. Louis Sébastien Faubel, no difiere mucho, ¿eh? Genial. Pues él, cuando vio estas primeras excavaciones en Atenas, exclamó que todo estaba pintado, ¿no? Porque se dieron cuenta de, anda, si es que resta esa pintura aquí. De hecho, esta falsa creencia ya existía durante el neoclasicismo, que es la época en la que se reinterpretan muchas de las esculturas griegas y romanas. No sé si tenéis en mente, por ejemplo, la Venus Victrix de Antonio Cánova. Si os lo digo así no vais a tener ni idea. Pero si os digo a lo mejor la estatua de Paulina Bonaparte, es una señora muy pita que está así recostada. Ah, soy Paulina Bonaparte, ¿sabes? Yo la observo todas las noches antes de irme a la cama.
Yo tengo Bueno, un para póster gustos de los Navidad. colores, yo no voy a juzgar qué es lo que observas antes de irte a dormir, ¿sabes? Pero bueno, si ves esta estatua de Canova, verás que es completamente blanca originalmente, porque en el neoclasicismo creían que las esculturas originales eran blancas, ¿no? Y quisiera hablaros de una obra que a mí me llama especialmente la atención, que es el León de Loutraki. No sé si es Loutraki o Loutraki, lo siento, no sé pronunciarlo, pero se escribe espera que viene. Loutraki, la OU en griego es U, como en francés. Y luego me decís a mí que si pronuncio no sé qué. Anda, venga. El caso es que este león data del siglo VI a.C. y es una de las obras que hoy en día, gracias a la tecnología actual, se ha podido pintar gracias a los pequeños trozos de policromía que se han recuperado. Y a las personas que nos están escuchando les invito a que paren un momento el podcast y se vayan a su buscador favorito, no sea cual sea ese, y busquen en las imágenes este león y verán que es un animal con la piel color mostaza, que bueno, pues piensas en un león, una piel naranja, mostaza, amarilla, bueno, tira que va, pero es que tiene el pelo de color azul, pelo azul y ojos verdes. De verdad, es de una vividez exquisita y que parece mentira que date de la antigüedad clásica. Continuando con mi compañera Margot, yo os voy a tocar un poco las narices con la evolución histórica que ha tenido la escultura, que debo decir que menos mal, Margot, que estaba policromada, porque a ver si van a acusar ahora a los griegos de ser racistas, por no poner alguna escultura negra. Lo ha comentado un poquito antes nuestro amigo Trajano, ¿vale? Pero yo sobre todo voy a decir qué objetivo tenía cada etapa, o qué objetivo consiguió cada etapa artística griega en este sentido, ¿vale? Tenemos que entender que el arte griego es una unión de dos corrientes diferentes. La unión del arte jonio, ¿vale? Que va a ser un arte elegante, con sentido del dinamismo, erótico, de ahí que van a enseñar un poquito los pechitos, y la unión doria, que va a ser un arte mucho más sobrio, un arte estático y muy ordenado. En este sentido, tenemos que entender que los griegos comenzaron a desarrollar su arte en el siglo VII y 6 a.C., durante la etapa arcaica. Y aquí la ley de frontalidad estaba muy marcada. Encontramos dos tipos de obras clásicos, el kouroi y la korai, en el que representan a hombres y mujeres en marcha, muy frontal, ¿de acuerdo? Los brazos pegados al cuerpo y demás. Estaban empezando a practicar su arte. Tras este vino la escultura clásica, en la que buscaban la proporción, la belleza, la armonía, es decir, el equilibrio. La mujer la encontramos con unas formas mucho más opulentas y el hombre con una apariencia tectónica. Y no nos podemos ir de esta etapa sin nombrar, por ejemplo, el discóbolo del Mirón de Eleutera, o el dorífero y el diadúmeno de Polícleto, o la propia decoración del Partenón, que antes ha comentado Margot, de Fidias. ¿De acuerdo? Aquí se empieza a hacer muchísimo estudio. El Mirón estudia la teoría del esquema de los triángulos. Polícleto estudia el canon de las 7 cabezas. Fidias trabaja con la técnica de paños mojados, el sistema de vainas, el sistema de enmarcamiento. Muchísima teoría que nos da exactamente igual. Gracias. Tras esto, llegó la escultura posclásica, que aquí se empieza a disgregar y a transformar la realidad. Hay una tendencia a la barroquización del arte. El escepticismo con los dioses es más palpable y decae la cultura religiosa clásica. Destacan autores como Praxíteles con la Afrodita de Nido, Escopas con la Ménade o Lisipo con Apoxímeno. Y este equilibrio clásico decae. Encontramos el canon de las 8 cabezas de Lisipo o la curva praxiteliana del propio Praxíteles. El desequilibrio se plasma en el ambiente. Por último, llegamos con nuestro amigo Alejandro Magno, el hombre más joven en conquistar el mundo entero, que tenía que tener los huevos de oro. O sea, yo os lo digo tal cual. Y su maestro fue Aristóteles, gran filósofo. Su maestro es Anthony Hopkins. Pero si tenemos que alabar a Alejandro Magno por todo ese proceso de conquista, tenemos que criticar un poquito la escultura helénica como destrozo absoluto del arte clásico griego, ¿de acuerdo? Llega un colosalismo persa, una abundancia decorativa muy propia de Oriente, hay una unidad estatal, el arte empieza a ser propio del Estado, ya no de autores independientes, y, muy importante, se supera la concepción del hombre. El hombre no es el principal objeto del arte en este caso, y destacan obras importantísimas que seguro que suenan mucho más de las previamente nombradas, como la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia o el grupo de Laoconte y de sus hijos. ¿De acuerdo? Hay un desarrollo del retrato y sobre todo se van a inspirar en la vida real. Ya no muestran la belleza y la perfección, sino que muestran el dolor, la muerte y la sangre. Como debe ser, como decía Platón, la filosofía del arte prepara para la muerte. Y poco a poco vamos llegando al final del camino, no os quedéis atrás. En nuestra tercera y última parada vamos a hablar sobre la mitología en el arte.
Lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de mitología es el Olimpo y sus dioses, Zeus, Poseidón, Atenas, Hades, pero en el arte la mitología griega ha sido un elemento clave, tanto en arquitectura como en escultura o cerámica, ya que se han hecho representaciones de muchos de los dioses, algunas de las cuales las comentarán mis compañeros aquí presentes a continuación. Pues como bien dices, Trajano, la cerámica es una de las bases, uno de los estilos, no sé cómo queréis llamarlo, en los que se plasman muchos mitos de la antigua Grecia. Normalmente cuando, creo yo, vamos a un museo o hablamos de arte, siempre decimos la arquitectura, ¿no? Los grandes edificios, las grandes esculturas o las pinturas, pero nos olvidamos de otras manifestaciones artísticas como es la cerámica, ¿no? Porque muchas veces vamos al museo y al ver trocitos de ánforas, de jarrones, pues pasamos muy por encima. Es una parte del arte que nos dice muchísimo sobre nuestros antepasados, ¿no? De hecho, la cerámica en la antigua Grecia alcanzó un nivel enorme de calidad artística y, como he dicho, gracias a esta cerámica hemos conocido muchísima información sobre la vida y la cultura, en este caso, de los griegos, ¿no? He hecho una pequeña búsqueda, en este caso ha sido en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aquí España, y he dado con la copa de Aisón o de Esón, ¿no? Tiene los dos nombres porque recibe su nombre de Aisón o Esón, que es el autor de esa cerámica. Es una figura de arcilla cocida que viene de Ática, en Grecia. Y no sé si os habéis preguntado ahora, a raíz de lo que he comentado, cómo acabó esto en España, ¿no? Hemos hablado de Londres, el Museo Británico, pero es que aquí en España también tenemos cosas griegas. Algo había que tener. Algo había, sí. A ver, es verdad que nosotros aquí tenemos una pequeñísima parte de historia griega, pero no en Madrid, eso seguro. Pues resulta que acabó en España a raíz del Marqués de Salamanca, que fue un contemporáneo a la reina Isabel II. Esto para las personas que no sean de España, pues se sitúa en el siglo XIX. Esta copa cuenta varios mitos. Yo en este caso he cogido la victoria de Teseo sobre el Minotauro, ¿no? Y si me dejáis os cuento muy brevemente de qué va este mito, a mí que me gusta muchísimo escuchar estas historias. Teseo era un rey ateniense que llega a Creta, donde se encuentra la princesa Ariadna, que se enamora perdidamente de él, ¿no? Estos amores antiguos que pues tú ves a la persona amada y te enamoras perdidamente porque sí. Pero bueno, el caso es que se enamoran y además le promete convertirse en su esposa si derrotaba al Minotauro, ¿no? Vemos que es una mujer pues que pide muy poco al pobre Teseo, que se juegue la vida y que si gana, pues para adelante, matrimonio a consumar. El caso es que Teseo entra en el laberinto con un ovillo que le da Ariadna para que no se pierda dentro de él, y cuando se encuentra con el Minotauro lo vence y al final sale victorioso de él. En la copa, esta miniatura que se nos muestra, esta pequeña pintura, es el momento en el que Teseo vence al Minotauro. Bueno, pues siguiendo con el tema de la mitología, aparte de la cerámica en la que podemos encontrar escenas de este estilo, creo que sinceramente que es en la escultura donde va a triunfar, por así decirlo. ¿Por qué? En la mitología griega, y toda la mitología en general, los dioses encarnaban las manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza, y que en definitiva regían los destinos del hombre y determinaban el ciclo de la vida y de la muerte. Pero claro, poco a poco, estos dioses se fueron adaptando a las sociedades humanas, y se volvieron como ellos, en apariencia y en actuación. Hablamos de una religiosidad humanizada. ¿Nos suena un poco eso de a su imagen y semejanza, no? La mitología será el vínculo entre todas las sociedades de la Grecia antigua y determinará en el arte los temas que vamos a tratar en cada una de sus vertientes. Será una fuente de inspiración y que regirá la vida diaria de la población. Temas como pasaba antes en el teatro, también pasa en escultura, como las hazañas y las historias de los jóvenes y de los viejos dioses, bellos y eternos, de héroes ejemplares y algunos totalmente antagónicos con comportamientos tan humanos como los de los propios hombres. En definitiva, toda la historia de los dioses, lo que Hesíodo llamará la teogonía, estará plasmada constantemente a modo de episodios de una serie, capítulos de un libro o escenarios con diferentes misiones de un videojuego por todo el territorio heleno, en función del lugar en el que nos encontremos, ya que cada lugar tenía su propio dios o diosa que lo protegía y al que veneraban por encima de los demás. Para decir unos ejemplos y terminar aquí, retomando lo que ha dicho hace un momento Winston, tendríamos la Atenea Partenos dentro del templo del Partenón, que simboliza la Atenea virgen, doncella, más bien, sería la traducción exacta, el Doríforo de Polícleto,
que representa a un joven lancero, probablemente Aquiles. El apoxiómeno de Lisipo, que representa a un atleta saliendo de la palestra con un rastrillo, quitándose del brazo suciedad después del entrenamiento. El discóbolo de Mirón, otro atleta olímpico, una de esas disciplinas de los Juegos. Y más adelante, durante el periodo helenístico, tendríamos la Victoria de Samotracia, que simboliza la diosa de la victoria, Anike, la Afrodita de Milo, o Venus de Milo, vamos a decirlo correctamente, estamos en Grecia, Afrodita de Milo, y finalmente la Ocoonte y sus hijos. Durante el periodo helenístico. Es un conjunto escultórico muy grande que todos hemos visto alguna vez, que consiste en un padre en el medio, con unas barbas enormes, 2 hijos, unas serpientes que le rodean, en fin, representa la traición que cometió a Laocoonte con respecto a Apolo cuando quiso quemar el famosísimo caballo de Troya, que era una ofrenda a la ciudad, y que luego pues era un virus que se les metió en la fortaleza, de ahí que se llame troyano. Y por último encontramos los templos, que es realmente donde se vivía toda la religiosidad. Yo simplemente me quiero fijar en uno, que es el templo de Apolo, en Delfos, ¿no? Donde está la famosa frase de «Conócete a ti mismo», que vio Sócrates escrito en el dintel de la puerta y decidió empezar a filosofar. Entonces, bueno, para que veáis que esos templos influían en la vida de los griegos. A Peirón le da igual el tema, que va a sacar algo para hablar de filosofía. Como siempre. Totalmente. A mí me gusta esa voz aterciopelada y un poco erótica que pone cuando habla de estos temas. Y para ir acabando este cuarto podcast, mis amigos aquí presentes, telemáticamente en este caso, van a hacer unas pequeñas conclusiones y creo que Winston es el primero en hablar. Gracias, Trajano. Simplemente destacar una cosilla del arte griego. A diferencia de lo que ocurrió en la Edad Media, el arte griego se basa en el pensamiento racionalista, realista y temporal, que va a diferir del arte medieval, que va a ser atemporal y sobre todo basado en la religión. El arte griego es un arte que no es homogéneo, no hay normas y no hay leyes a las que abstenerse. Por eso va a destacar sobremanera. Yo de todo esto saco que para qué ir a un museo si puedes ver las cosas en Instagram o TikTok. Simplemente una pincelada. El ideal de belleza de Grecia es top. Que se lo digan a nuestros influencers y tiktokers e instagramers y todo en ers, que sin saberlo hacen lo mismo que hacían los griegos. Posar en posturas super guays, sacar mucha cadera, estar depiladitos y cuadrados y subir las fotos por ahí a modo de arte y buscar el cuerpo perfecto. No inventamos nada, señores. Hoy, en Lunes de Letras, estrellas estrelladas de la historia. Bueno, chicos, hoy iniciamos mi sección y la iniciamos con una pregunta. ¿Dónde comenzamos a narrar una historia cuando no conocemos su principio o su final? La historia, al igual que la vida, es una carrera en la que los sentimientos se acumulan y la propia historia adquiere una amalgama de tonos grisáceos, donde la verdad, lo real o la mentira se entremezclan entre sí. Y hoy tenemos a un personaje que cumple estas características, un antiguo personaje español. Para que os hagáis una idea, voy a leer 2 frases que se escribieron sobre él en su época. Se dice que este señor, que todavía desconocemos, durante uno de sus galanteos nocturnos, arrancó la reja que le molestaba mientras cortejaba a una dama. Y para no ensuciar el nombre de dicha dama, seguidamente arrancó todas las demás rejas de la calle, ocultando así la identidad de la joven a la mañana siguiente. Apreciar qué caballero. Pero es que además se cuenta que cuando su madre cayó enferma, arrancó de cuajo la pila de agua bendita de la iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo, para que su madre pudiera santiguarse en ella. Y es así, caballeros, no hablamos ni más ni menos que otro que fue muy conocido en la España de la Edad Moderna, pero muy desconocido a día de hoy. Diego García de Paredes, el Sansón extremeño. Este buen hombre nació en Trujillo, en torno al año 1468, y pese a que los historiadores no se pongan de acuerdo si participó o no en la Guerra de Granada, la conocida como el final de la Reconquista, sí que se sabe que en 1496 y tras el fallecimiento de su madre, tras esta breve leyenda que hemos contado, se encontraba en Italia como buen español, o castellano mejor dicho, buscando fortuna, luchando como soldado. Y es así como llegó a Nápoles y se enfrentó a los franceses en favor de la corona de Aragón. Pero detuvo esta actividad cuando buen castellano cristiano decidió ir a Roma para ofrecerse como guardia personal del Papa Alejandro VI, el conocido como Papa Borja o Borgia, que era de origen valenciano. El Papa
accedió a contratarlo, pero solamente cuando vio cómo Diego García de Paredes se impuso en una disputa callejera frente a 20 italianos. Se dice que armado con una sola barra de hierro, acabó con todos sus rivales, matando a 5, hiriendo a 10 y saliendo indemne. Su carrera despegó de la mano del gran capitán, cuando éste buscaba hombres para recuperar la Cefalonia griega, que había sido arrebatada por los turcos a la República de Venecia. Y es aquí donde nace su leyenda. Durante el asedio, los turcos usaron garfios, que era una especie de arma que raptaba a los soldados enemigos y los elevaba por su armadura. De esta manera, los introducía en su muralla defensora y así acababa con ellos. Diego García de Paredes, que estaba en primera línea como siempre, luchó y mató a musulmanes hasta que fue atrapado por ese garfio. En ese momento fue llevado al interior del fortín. Pero es que según las crónicas del momento, solamente acabó con él la fatiga, el cansancio y el hambre. Y después de haberse defendido él solo durante 3 días frente a más de 200 musulmanes, se rindió. Pero es que no acaba aquí esta leyenda, ya que se dice que una vez fue reducido por los turcos, estos respetaron su vida para intercambiarlo con otros prisioneros. No se sabe cómo, las leyendas cuentan que asestó un par de golpes, pero esa noche logró escapar de la propia celda. Y tras esta gesta típica de héroes como Hércules, fue conocido como el Sansón de Extremadura o el Hércules castellano. Convertido ya en un mito andante y con su chorrilla por ahí, paseándola por la cara de todo Dios, se reincorporó a los ejércitos del Papa en 1501. Como coronel, tomó Rímini, Fosara y Faenza. Pese a esto, la alianza con el Papa no duró mucho, pues ese mismo año volvió a la llamada del Gran Capitán para enfrentar finalmente a los franceses en Nápoles. En esta campaña destaca la batalla de Garellano, en la cual este buen hombre, contrariado por las instrucciones tácticas de sus militares, se lanzó en solitario frente al enemigo y causó cerca de 500 muertos, se dice. Se consideró un milagro que, siendo tantas las heridas que había recibido, saliese ileso sin alguna lesión. Como agradecimiento fue nombrado marqués de Coloneta, pero pese a esto, cuando el gran capitán cayó en desgracia, este se exilió voluntariamente de la corte, como buen castellano. Durante años se dedicó a la piratería, pero no se enfrentaría a cualquier persona, ni trataría de arrebatar los bienes a los buenos cristianos, sino que simplemente atacaba barcos berberiscos o franceses, que eran igual de malvados. En 1509, ya con el favor real restablecido, fue un fiel acompañante de Carlos V, primero en sus batallas por el norte de África, donde participó en el asedio de Orán, atacó la República de Venecia, o sirvió como coronel de la Liga Santa al servicio del Papa Julio II. Es así como viajó también por toda Europa y fue nombrado caballero de la Escuela Dorada. Sirvió en Alemania, Flandes, Austria y en todos los conflictos castellanos que se iniciaron desde los comuneros en 1521 hasta su propia muerte en 1533. Esta, como a buen héroe y a buen castellano, le llegó de la manera más absurda posible. Y es que, tras regresar de luchar frente a los turcos en el Danubio con Carlos I, Diego García de Paredes paró en un pequeño poblado a jugar con unos buenos niños. El juego consistía en tirar una lanza a unos palos que estaban situados en una pared. No se sabe cómo, la lanza le rebotó, se le insertó en el vientre y este, como buen héroe, acabó su vida de la manera más trágica posible. Y después de este ratillo que hemos estado ahí charlando entre nosotros, ha llegado la hora de pedirnos, de decir adiós y hasta la próxima. Y por cierto, a nuestros queridos y amados oyentes, quiero recordaros que nos podéis escuchar en YouTube y en iVoox y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son Instagram, Twitter. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.